de vida. Hermanos y amigos, simpatizantes que tendrán la oportunidad de poder ver este segmento, les saluda Daniel Camey. Para mí es un gusto enorme poder compartir con ustedes este espacio que Dios nos permite para poder hacer llegar a ustedes parte de la obra que Dios ha hecho en mi vida, en la espera que pueda ser de bendición y de edificación, incluso de convicción para quien así lo considere. Bueno, no fue una reconciliación. Yo nací y crecí en un hogar integrado por testigos de Jehová. Yo en ese seno fue que nací y que me desarrollé también. Ahí pues, yo viví mi niñez, mi adolescencia. Fue la organización que me acogió desde que yo nací y que amé con todo mi corazón. Fue un movimiento al que yo quise, respeté, defendí desde muy pequeño. Traté la manera de estar comprometido con esa causa en la que yo fui educado y enseñado. Es un movimiento que incluso se ha arrogado el término de la verdad, de llamarse la verdad, y para mí eso era lo único que existía relacionado a la fe. La verdad que venía de la Watchtower de Brooklyn. Entonces no fue una reconciliación, fue algo mucho más grande que me pasó a mí, porque, como le digo, era mi fe, la única fe que yo conocía. Y desde muy pequeño, tal vez 6 o 7 años, yo ya era un miembro activo de la congregación. Disfruté cada momento de los que estuve ahí, levantado desde las 6 de la mañana, tocando las puertas de las casas para poder presentarle a la gente el reino de Jehová a la manera como yo lo había creído. Lo gocé demasiado. Tuve mis asignaciones, mis privilegios. Mi padre ocupaba un privilegio también alto dentro de la congregación a la que pertenecíamos, precisamente aquí en la zona 5, la 34 Avenida de esta hermosa zona. Y así fue mi desarrollo. Una organización bastante estructurada en cuanto al control que ejercen sobre sus fieles, porque hay una entrega de cuentas mensual en ese momento de cuántas revistas uno colocaba. Eran vendidas prácticamente porque había un intercambio de dinero para poder entregar el bien, entonces era una venta, aunque el término que se utilizase no fuera ese. Me iba muy bien, tenía mucho carisma, tenía mucha gracia, era muy simpático escuchar a la gente adulta decir, ay, qué niño tan lindo, cómo habla, cómo se expresa. Pero como insisto y quiero ser muy, muy enfático en esto, yo amaba ese movimiento y lo defendí con todo mi corazón. Pero también era un movimiento que en algún momento impartía una cultura de terror. ¿Por qué? Porque había muchas consignas de cosas que no se debían hacer, pero sin que me diera una explicación objetiva del por qué. Específicamente me voy a referir a aspectos como la jura a la bandera o entonar el himno nacional, que eran actividades penadas por la organización porque revestían para ellos una categoría de idolatría. Entonces, para mí haber crecido también en un ambiente en el que en la escuela, cuando había el lunes cívico, yo sabía que si cantaba el himno y me miraba algún amigo de la congregación, iba a poner la queja y me iban a pegar. Y si no lo cantaba, me miraban las autoridades estudiantiles y de todos modos me iban a pegar. Entonces, en cierta medida también era una cultura bastante inquisidora la que existía ahí, ¿verdad? Sin que hubiera una explicación del por qué no se hacía esto o por qué lo mirábamos desde otro punto de vista. Al tener yo 12 años, mis papás se separaron. Yo me fui con mi papá y mis hermanos, el mayor y la menor, optaron por irse con mi mamá. Esto provocó entonces un debilitamiento en la fe, que provocó que entonces bajara la frecuencia con la que nosotros nos congregábamos, tanto mis papás como nosotros los niños. Tenía yo 12 años aproximadamente,
Entonces esto permitió que ya en mi mente, en esa edad bastante difícil de la adolescencia, ya surgiera el deseo por otro tipo de actividades. Y claro, yo me crié aquí en la zona 5, me crié en un lugar de la zona 5 en el que era tan fácil el poder comenzar a muy temprana edad a probar sustancias prohibidas o a involucrarse en actividades al margen de la ley. Y de hecho así fue. Desde los 12 años, 13, 14, comencé ya a experimentar episodios en mi vida muy difíciles, muy difíciles. No había una tutela, no había una supervisión de parte de mi padre. Él estaba en su espectro de su cotidianidad y yo estaba en el mío. Sin embargo, cuando yo estaba ya terminando el diversificado, después que incluso yo me salvé de morir, tal vez unas 6 ocasiones, por estar llevando a cabo actividades que no eran correctas en el ordenamiento jurídico, llegó un momento ya de mucha desesperación y de pensar qué quiero yo hacer de mi vida. En ese momento, como que el amor que existía por la organización comenzó a resurgir. Tan así fue que yo fui a buscar entre mis cosas mi Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, porque esa es la traducción que utiliza la organización. Mi Biblia que me había comprado yo con mis ahorros desde muy chiquito y era la versión de lujo que yo amaba. Y la fui ahí a buscar porque yo estaba necesitado de un cambio. Yo quería ya salir de ese ambiente en el que me había ido metiendo poco a poco y necesitaba de Dios. Definitivamente dije yo, lo que necesito es de Dios, no necesito de nada más. Esto es lo que yo necesito. Comenzó entonces a surgir el deseo de volver a la organización con mayor compromiso del que había tenido, con mayor grado de identidad y de empoderamiento. Eso fue en el año 97. Y ese año un tío mío, que tenía ya muchos años de congregarse aquí en Ebenezer, él trajo unas prédicas, me las proporcionó, las comencé a escuchar y fueron temas que a mí me impactaron, porque yo toda la vida los oí, toda la vida los vendí, pero en cuestión de minutos los escuché desde un punto de vista muy distinto a como yo lo había entendido y me atrajo bastante. Despertó en mí un interés muy fuerte, pero ¿qué pasa? Aquí venía ya este ingrediente difícil de que yo toda mi vida había sido testigo de Jehová, era lo único que yo conocía. Yo sabía las implicaciones que para mí podrían derivarse si yo atentaba a apostatar de esa fe. La presión familiar que iba a surgir, la presión social, porque vivía en un sector en donde todos los que éramos de la congregación vivíamos de una forma cercana, y el hecho de pensar yo que iba a ser víctima de ese oprobio de parte de mis amigos por apostatar, era muy difícil administrar esa sensación. Sin embargo, yo no me lo esperaba, no lo imaginaba. Yo el 21 de octubre del 97, en la casa donde vivíamos, mi tío me dice, mire, ¿quiere aceptar al Señor? Yo, sí, lo quiero. ¿Estás seguro? Y mi tío se sorprendió porque él sabía de dónde yo venía y de la influencia que había, porque en la casa todavía estaba mi mamá, estaban mis hermanos, abuelos, tíos, primos que pertenecían a la organización. Entonces, tomar una decisión de este talante no era nada fácil. Cambio de vida. Cambio de vida. Porque lamentablemente es una organización que incluso provoca que de padres a hijos exista una ruptura. Si un hijo atentase salirse de la organización. Pero cuando me di cuenta, yo dije, sí, quiero aceptar al Señor Jesús. Y lo hice. 21 de octubre del 97, no me puedo olvidar de esa fecha. El viernes 7 de noviembre del 97, yo vine por primera vez a Ebenezer. Estaba nada más la nave central. Un anexo era para buses, el otro anexo era para colocar sillas porque se abrían los domingos. Y escuché predicar al hermano Sergio acerca de la eternidad. Y me quedé impresionado. La sustancia con la que yo escuché por primera vez predicar a alguien, para mí fue muy importante.
Y yo, no puede ser posible, yo tengo años de estar escuchando estos temas, de entenderlos, de comprenderlos, y este hombre en 45 minutos viene a exponer de esta forma la palabra y me desbarata. Y yo, no puede ser posible. Y dije, yo quiero seguir llegando, yo quiero conocer más de eso. Y así fue. Y hasta la fecha sigo todavía en la misión. Actualmente nosotros con mi esposa y mis hijas nos congregamos en la Iglesia de Cristo Goshen de Ministerios de Benecer, que se encuentra en Ciudad San Cristóbal. Estamos cubiertos por el pastor Giovanni Sandoval. Pero seguimos aquí en este movimiento tan precioso en el que Dios nos trajo. Es la decisión de la que yo jamás me voy a arrepentir. Porque estando aquí en la iglesia ya en diciembre del 97, que ya venía la primera exposición que se hacía en ese entonces. Ustedes son muy jóvenes y no creo que tengan idea de qué les estoy hablando. Era una actividad muy, muy preciosa para conocer los departamentos y de qué forma se podía servir. Tuve la bendición de conocer hermanos que hoy pastorean dentro de la misión, que en ese entonces eran ayudas de diáconos, ayudas de ancianos, y fue para mí muy especial, porque encontré una casa que me acogió y que me dio lo que yo necesitaba. Pero, claro, paralelamente a eso, en mi casa existió entonces ese repudio. Yo sabía que eso iba a suceder. En ese momento yo vivía con mi mamá, con mi abuela, mis abuelos maternos, con unas tías hermanas de mi mamá. Fue bien difícil porque no lo aceptaron. Yo sabía que ese era el precio que había que pagar. No lo iban a aceptar. Y en algún momento se me dijo que de parte del comité habían pedido que yo me fuera de la casa por la influencia demoníaca que yo ejercía en la casa, por haber apostatado de la fe. Sin embargo, con amor, yo les fui demostrando que no era así y procurando siempre dar un buen testimonio de que este evangelio era para que la gente tuviera un cambio auténtico, un cambio genuino. Les fui demostrando con el paso del tiempo que no tenían de qué temer. Yo no iba a hacer nada que atentara en contra de nadie de mi familia, sino que todo lo contrario. De parte de mí lo que iban a tener era amor, era tiempo, era respeto, y así fue. Pero no lo aceptaron. Y mis padres ya están muertos los dos ya, pero no lo aceptaron jamás. De hecho, quiero contarles incluso que cuando yo me casé, mi familia me dijo, miren, nosotros vamos, pero nos quedamos en la calle. Y así fue. Cuando nos casamos, ellos estuvieron acá, en la entrada del templo, enfrente de aquí de la 13 Avenida. Ahí se quedaron, estoicos todo el tiempo que duró la actividad de mi matrimonio. Y yo, bueno, es parte de lo propio, ¿verdad? Que uno tiene que sufrir, pero es por una causa justa, que era seguir el evangelio. Entonces sí, se dio esa ruptura. Pero creo yo que al final ellos pudieron ver algo bueno en mí, aunque no me lo expresaron nunca, no me lo dijeron, pero yo sé que vieron y que esa luz llegó, que de alguna forma en su alma y en su espíritu quedó sembrado algo de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Pero sí era previsible que iba a haber una aversión de parte de mi familia por yo haberme salido de la organización, y entonces fui el apóstata de la casa. Fui el apóstata porque apostaté de la fe en la cual fui criado. Y miren, hasta la fecha, con más de algún familiar siempre hay momentos así un poco cargados cuando este tipo de temas salen, ¿verdad? Cuando mi papá falleció hace 5 años aproximadamente, estando en el funeral de mi papá en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, donde él se congregaba, esa mañana que iba a ser el entierro, yo estaba sentado y llegaron los ancianos de la congregación a increparme y a cuestionarme que si yo me muriera en ese momento, si yo iba a estar en el mismo lugar que mi papá iba a estar. Porque mi papá había agradado a Jehová, había dedicado su vida al reino de Jehová, pero yo no.
yo había tomado la decisión de salirme. Y les dije, no, si me muero en este momento, no vamos a estar en un lugar. Yo sí voy a estar en un lugar de reposo, esperando para la resurrección de mi papá. Dudo mucho que esté en un lugar de descanso. Y fue... los señores se quedaron sorprendidos y se rasgaron las vestiduras cuando yo les contesté de esa manera. Entonces les dije, miren, pero si lo que ustedes quieren es que hablemos del Evangelio, hablemos del Evangelio, pero a la luz de la palabra, no a la luz de revistas, no a la luz de publicaciones que tienen mucha inclinación humana, que la revelación que tienen podrá venir de cualquier lado menos del cielo. Pero en la medida de lo posible yo traté la manera siempre de ser luz, de ser de un buen testimonio para mi familia, para que vieran el cambio que Dios había comenzado ahora en mi vida y que lo sigue haciendo, por supuesto. Y para mi pesar, mucha familia mía todavía está ahí metida, ¿verdad? Y ahí se van a morir porque defienden de una forma acérrima lo que creen. Claro, ya uno ha tomado madurez a estas alturas de la vida y ya sabe uno más cómo entrarles, ¿verdad? De otra forma más sabia, más sensata. Pero Dios es fiel, Dios conoce los corazones, Dios sabe que mi conversión fue auténtica y lo que procuré siempre en mi casa fue poder sembrar eso de parte del Señor para que ellos lo vieran con el paso de los años y que algo haya quedado, espero yo, en el espíritu de ellos. Sigo yo esforzándome, orando por ellos para que pues, Jehová se les manifieste, que ellos entiendan que si no es a través de nuestro Señor Jesucristo es imposible, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos tampoco nosotros hacer a un lado el Espíritu Santo y poder creer que el Espíritu Santo era únicamente la fuerza que se movía en Génesis, porque eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Que era una fuerza nada más. No, señores, el Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo es el que, según la Biblia, nos conduce a toda verdad y nos convence de pecado y es también quien nos lleva al arrepentimiento. Cambio de vida. Cambio de vida. Y no se imaginan lo difícil que era para mí los domingos en la mañana venirme al servicio con mi Biblia, porque en ese momento coincidíamos con los hermanos que andaban en el servicio de casa en casa. Me refiero a los hermanos de la organización. Tener que esconderme incluso para que no me vieran o tener que meter mi Biblia en una bolsa plástica para que no vieran que lo que va era una Biblia. Porque era sujeto de un desconocimiento total y para mí humanamente era bien difícil asimilarlo porque eran mis amigos de toda la vida. Era la gente con la que yo había crecido. Pero dije, no, ya estoy acá, ya tomé la decisión, tengo que seguir y lo que tengo que hacer es aprender y aprender y aprender. Y comencé a trabajar muy tempranamente en el departamento de evangelismo. Fue una bendición enorme ir a los hospitales, ir a las cárceles a predicar el evangelio como jamás yo lo había enseñado. Porque lo que yo estaba enseñando sí ya era algo para rescatar el alma del individuo, no algo puramente humano para hacer de entretenimiento, de algo pasajero, sino que estaba yo exponiendo un evangelio que de verdad salva a la gente. Un evangelio que lo que ofrece es esa restauración del alma y ese cambio de vida que es el que el ser humano necesita. Y fue una experiencia muy preciosa. Posteriormente ya pude entrar a discipulado porque yo quería conocer más de la palabra, quería yo profundizar en la palabra, porque claro, todavía habían en mi mente muchos conflictos doctrinales por todo lo que yo había aprendido en el tiempo que estuve ahí. Les pongo un ejemplo muy básico, el no celebrar los cumpleaños, porque era un castigo de parte de Jehová el que se celebrara un cumpleaños. Entonces empecé a aprender el por qué eso no era tan así como yo había sido instruido. Y han sido años excepcionales. Aunado a eso, yo también crecí en un hogar con muchas limitaciones, con mucha pobreza. Pero aunado a esa pobreza, no había posibilidades, porque la administración que yo tenía dentro de mi hogar era
de parte de mi papá, él tenía la máxima que cuando alguien nacía pobre, se tenía que morir pobre. Y eso era lo que él decía. Y lo que él nos decía era, mi papá era pobre, yo soy pobre, ustedes son pobres y sus hijos van a ser pobres. Pero miren, hermanos, amigos, sin el ánimo de crearle tampoco avaricia ni codicia a nadie, porque yo no quiero que nadie desconceptualice mis argumentaciones. Yo no estoy diciendo, que como me convertí al evangelio, entonces me fui bien materialmente. No es eso lo que yo estoy diciendo, pero sí trajo también un beneficio en ese ámbito en mi vida, porque fue una ruptura total. No fue solo de fe, sino que fue también de ver la vida, de ver las cosas y de entender que lo que yo crecí escuchando no era cierto, no tenía que ser así precisamente. Y que yo era el que podía ser el referente para poder romper con esa maldición que teníamos y demostrar que no era así. Y así fue. Dios en su gran misericordia me ha permitido estudiar, superarme, poder llegar a tener un nivel técnico y pues trabajos con remuneraciones bastante buenas, lo que nos ha permitido tener muchas posibilidades con mi esposa y con mis hijas. Actualmente tengo una hija de 19 años, una hija de 16 años, entonces se pueden imaginar ustedes cómo yo volvería a ese lugar al que salí. Jamás yo podría hacer eso. Y quiero conminar a todos los que me escuchan para que si hay alguien que no conoce al Señor, pues no vea esto como un ataque, que vea esto como algo real, como algo tan sustancial para la vida del hombre. O sea, que no es nada más de decir yo creo en Dios, no, dar ese paso que el Señor busca en nosotros para poder tener esa comunión con Él y poder entrar a experimentar ese cambio de vida que Él nos ofrece. No quiero que nadie lo tome como un ataque directo en contra de un movimiento, porque no lo es. Yo estoy exponiendo de una forma lúcida, muy sobria, mis argumentos de lo que Dios hizo en mi vida y sustentado con la palabra, porque todo lo que yo he creído tiene un peso que está en la palabra. No son inventos, no son especulaciones. Y entonces ya con el paso del tiempo pude entender a la luz de la palabra que el 90% de las cosas que aprendí no eran ciertas, carecían de total sustento bíblico. Pero ¿por qué? Porque ahora estoy en un movimiento en donde es el Espíritu Santo el que nos guía. Por supuesto, utilizando a hombres de carne y hueso, pero con esa guía del Espíritu Santo. No es un movimiento que está guiado por hombres con inspiración humana, como sucede en este movimiento en el que son 8 hombres llamados el cuerpo gobernante, el que dicta las normas que se deben vivir en esta organización y que lamentablemente tienen a mucha gente cautiva, a mucha gente engañada, metida en ese movimiento. Eso es lo que yo quiero dejar en el corazón de los que me escuchan, en la espera de poder haber sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Si alguno duda del Evangelio, le aconsejo que no dude más, que abra su corazón al Señor Jesús, y yo le apuesto, estoy seguro que va a haber un cambio profundo en su vida. Usted le va a encontrar un sentido a la vida como se lo encontré yo ya hace 25 años, y aquí sigo con esa misma devoción. Cambio de vida.